¿Qué es la reflexología? Es una terapia holística que se basa en antiguas técnicas curativas chinas, egipcias e indias. Comenzó a utilizarse en Occidente en el siglo XX. Es una forma de medicina alternativa que usa la aplicación de presión en los pies y las manos con técnicas específicas de pulgar, dedo y mano sin el uso de ningún aceite o loción. ¿Cuál es su origen? Desde hace más de 400 años, cuentan que en China ya se observaba que el masaje no solo influye en la parte del cuerpo donde se aplicaba, sino que había una influencia a nivel reflejo sobre áreas corporales y órganos muy distantes. Existen indicios no solo en China, también en Egipto y la India. En Egipto se han hallado pinturas que muestran un tratamiento de reflexología en manos y pies. En la India hay reminiscencias desde hace más de 5000 años vinculadas al hinduismo. Y en China se conoce de forma documentada desde el siglo III a.C. A Europa llega esta terapia gracias al descubrimiento de un conocedor de la anatomía y seguidor de Leonardo da Vinci. Era escultor, grabador y escritor florentino, llamado Benvenuto Cellini. Cellini escribió en su autobiografía en 1562 cómo tratar dolencias como reuma, entre otras. Este tratamiento específico de reuma se basaba en presionar los dedos del pie y determinados puntos del cuerpo. También descubrió que haciendo esa presión en otros puntos del pie y mano, trataba el cansancio, digestiones pesadas o tristezas. Describió cómo él mismo se aplicaba esta técnica y también cómo se la aplicaba a las personas a su alrededor. La reflexología nació en Europa en manos de este italiano, pero no fue hasta principios del siglo XX cuando empezó a extenderse por Occidente. Pero antes de apuntar el nombre de aquellos que nos han ofrecido la terapia tal y como la conocemos hoy, hemos de remontarnos al año de 1890, donde un neurólogo inglés, Sir Henry Heath, demostró la relación neurológica que existe entre la piel y los órganos internos. Otro científico, llamado Charles Sherrington, fue premio Nobel por demostrar que todo el sistema nervioso se ajusta a estímulos cuando se aplican en cualquier otra parte del cuerpo. Y otro premio Nobel, Ivan Pavlov, en 1904, explicó los reflejos y demostró el papel destacado que tiene el sistema nervioso en el desarrollo de enfermedades. Pero es el otorrinolaringólogo y cirujano americano William Fitzgerald quien puso la semilla del conocimiento en la reflexología y empezó una labor de aceptación de esta terapia en la sociedad. Él observó que mediante presiones en diferentes zonas del cuerpo pude llegar a realizar operaciones de nariz y garganta sin necesidad de hacer uso de la anestesia de ese entonces. Fitzgerald es el que descubrió la terapia zonal, que consiste en la división del cuerpo en 10 zonas longitudinales de energía que se extiende desde los pies, manos y hasta el cerebro. También el médico llamado Shelby Riley fue en quien plantó un diagrama de la localización de los famosos puntos reflejos de la reflexología podal. De los 3 doctores, quien hoy en día se le considera la máxima autoridad en reflexología es la doctora Eunice Ingham. Sus estudios son referente máximo y han derivado en libros que son considerados muy acertadamente como de obligada lectura para todo aquel que esté interesado en el mundo de la reflexología. ¿Cuáles son los tipos de reflexología? Aunque la reflexología podal y facial son las técnicas de digitopresión más conocidas, existen otros muchos tipos. Entre ellos encontramos la reflexología de las manos, reflexología de dedos y uñas, la reflexología del cuero cabelludo, reflexología auricular, aplicada en el pabellón auricular, y reflexología del abdomen. Descripción de la terapia. Para hablar de reflexología, lo primero que tenemos que entender es que todos los órganos de nuestro cuerpo se encuentran conectados con el cerebro y la columna vertebral a través de los nervios, los cuales tienen sus terminaciones en manos y pies. Ahora, cuando algún órgano de nuestro cuerpo no funciona bien, en las terminaciones nerviosas de los pies que corresponden a esos órganos se forman gránulos pequeños, es decir, depósitos cristalinos de ácido úrico y calcio que no permiten que la energía fluya adecuadamente por las terminales nerviosas. Según esto, la reflexología. Entonces,
Al estimular el pie con masaje y presión, los gránulos se sueltan y se desintegran, ya que son reabsorbidos por el torrente sanguíneo y expulsados por la orina. Por lo tanto, al aplicar esta terapia, todo el nervio y sus órganos relacionados pueden trabajar en buenas condiciones. ¿Cómo es una sesión de reflexología? Una sesión típica es de 45 a 60 minutos de duración y comienza con una consulta sobre la salud del paciente y su estilo de vida. Se le pide que se ponga cómodo en una mesa de masaje o silla reclinable. El reflexólogo evaluará los pies y luego estimulará varios puntos para identificar las áreas de sensibilidad y tensión. Existen diferentes técnicas para hacer reflexología en diferentes partes del cuerpo. Estas pueden ser de movilización y relajación o también de digitopresión o terapéuticas propiamente dichas. En la de movilización y relajación encontramos la flexotensión, circunducción, técnica mixta, movilización de musculatura de muslo, rotación de columna, aflojamiento de hombros, relajación de tendones, amasado de pecho y espalda, relajación de faja escapular. Y en las de digitopresión o terapéuticas propiamente dichas, encontramos la caminata de pulgar, caminata de índice, caminata con todos los dedos y puntuales. Beneficios de la reflexología. El conjunto de patologías y enfermedades que puede tratar la reflexología es amplio. Si bien es cierto que los estudios científicos realizados hasta ahora no son concluyentes en cuanto a su efectividad, sin embargo, existen casos en los que la terapia que emplea la reflexología es claramente efectiva y muy positiva. Tal es el caso de los problemas del sistema urinario, además de que funciona como método anestésico o paliativo del dolor. Asimismo, mejora la circulación sanguínea y ayuda a combatir diferentes estados de depresión y ansiedad, por lo que se considera una excelente terapia para las personas que sufren de alguna afectación en su salud mental. Contraindicaciones. Es una práctica de curación extremadamente segura. Es importante estar al tanto de algunas contraindicaciones o momentos en los que la reflexología podría no ser una elección acertada. Las personas que tengan alguna lesión en el pie, ya sea fractura o alguna herida no cicatrizada, o que también padezcan de gota. Las mujeres embarazadas, sobre todo si es su primer embarazo, durante las primeras 6 semanas la sesión de reflexología altera los puntos reflejos uterinos y ováricos, por lo que se debe evitar por completo. También las personas con problemas de coagulación, como trombosis o embolia.
ya que aumenta el riesgo de causar un efecto contrario y que el coágulo se mueva hacia el corazón o cerebro, debido a que la reflexología mejora la circulación. Aunque los bebés y los niños pequeños reciben el beneficio de muchas técnicas, rara vez tienen la paciencia para toda una sesión, así que las sesiones son más breves en los niños. También debemos esperar por lo menos 48 horas entre cada sesión para evitar sobrecargas en nuestro sistema. Crítica de la reflexología. Bueno, no podemos olvidar que es una terapia alternativa basada en la tradición y en el concepto oriental de la energía y su manipulación. Por lo tanto, no puede sustituir en lo absoluto un tratamiento médico. En algunos países como Suiza es necesario ser médico para poder dedicarse a la práctica reflexológica, pero habitualmente carece de regulación por un organismo oficial que avale la acreditación y la concesión de diplomas. La falta de regulación permite que cualquier persona se dedique a la práctica de la reflexoterapia sin estar acreditado. En conclusión, como ya vimos, la reflexología es una terapia alternativa que consiste en la presión en distintas partes del cuerpo a través de diferentes técnicas ya mencionadas. Para mí, lo verdaderamente interesante sería ponerla en práctica y comprobar estos efectos que ya he mencionado, como la disminución del dolor o que ayude en el sistema urinario. No se ha encontrado suficiente evidencia, como ya lo había mencionado, pero tampoco se ha encontrado evidencia que lo empeora. Por la contingencia no hay muchas clínicas abiertas, pero pregunté en algunas y la consulta de valoración sale en una parte en 300 pesos y en otra sale en 440. En la de 300 pesos cobraban después de la valoración 200 pesos por sesión y en la de 440 pesos, dependiendo del tratamiento que necesitara el paciente, se le cobraba. Bueno, de mi parte es todo. Gracias.